Ya, entonces damos inicio a la clase de ética y legislación periodística, siendo el día viernes 8 de mayo. Por problemas técnicos que ayer la clase no fue captada en su totalidad, por haber problemas con internet, vamos a hacer un repaso de lo visto ayer. Ya, entonces, por ejemplo, lo que estuvimos conversando ayer fue primero de tener una noción de qué es lo que es el Colegio de Periodistas. Ya dijimos que el Colegio de Periodistas es una entidad gremial que fue fundada el 11 de julio de 1956 por una ley de la República, la ley 12.045, y esta ley agrupa a quienes tienen la calidad de periodistas de acuerdo a la legislación vigente creada en interés de la comunidad nacional. Podemos decir que 3 años después de la creación de la ley, en 1959 ya, se produce la apertura de la primera escuela de periodismo de la Universidad de Chile. Esta ley fue promulgada bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que permitió que aquellos que se dedicaban al periodismo tuvieran una escala de sueldos. Otro de los puntos importantes que siempre había formado parte de la lucha de los periodistas en ese entonces. ¿ya? Ellos siempre solicitaban que hubiese una escala de sueldos a su labor. Por lo tanto, esta escala de sueldo en esta ley vino a entregar un mayor bienestar a las personas que hasta ese momento no contaban con ese beneficio, por lo tanto fue un avance muy importante dentro del periodismo chileno. Es importante decir que el primer diario, el primer periódico fue La Aurora de Chile, el 12 de febrero de 1812, redactada por Fray Camilo Enríquez. Esta publicación existió hasta 1813, fue financiada por el Estado y podemos decir que luego de este avance en el mundo periodístico tuvimos un retroceso que se vivió no solamente por parte del Colegio de Periodistas, sino que por parte de todos los colegios profesionales que habían en ese momento. Y se produce para la dictadura militar, ¿ya? ¿Qué ocurrió ahí? Se despojó temporalmente del carácter universitario de la carrera, ¿ya? Ya no existía la carrera de periodismo en universidades y otra de las cosas que también fue en perjuicio de los periodistas fue que se le quitaron las facultades que tenía el Colegio de Periodistas en ese momento sobre la ética de la labor de sus afiliados, ¿ya? Y bueno, hubo muchas violaciones a los derechos humanos, se censuró a muchos medios de prensa, se les cayó, y también hubo periodos de muchos montajes respecto de noticias periodísticas, por lo tanto, aparte también de haber muchos profesionales asesinados durante esa época, fue un momento bien oscuro dentro de la historia del periodismo nacional. También dijimos de que la sede del Consejo Nacional está en la calle Amunátegui, en Santiago de Chile. Y como objetivo principal, dijimos que este se encontraba en su artículo 2 de su estatuto, que indica que el Colegio de Periodistas de Chile tendrá por propósito la promoción de la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión, de prensa y de información en el marco del respeto integral de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los mismos. Igualmente le va a corresponder promover la racionalización, desarrollo y protección de la profesión de periodista, velar por su regular y correcto ejercicio en defensa de su dignidad. Ya, eso podemos decir como parte de una reseña breve del Colegio de Periodistas. Ya luego, lo que intenté yo ayer y no encontré fue el documento del reglamento del Colegio de Periodistas, ya porque ahí vamos a ver cuáles son las facultades que tiene este colegio y vamos a ver también cuáles son las sanciones que puede aplicar en contra de sus colegiados, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración, de que solamente estas sanciones se van a aplicar en contra de los colegiados, solamente a ellos les puede someter a un proceso, no a las personas que no estén colegiadas. Ya, aquí encontré los estatutos que acá nos van a dar. Bueno, igual ayer les expliqué que como toda organización, uno para ingresar tiene que adjuntar sus antecedentes, demostrando que efectivamente tiene la calidad de periodista,
y además hay que pagar una cuota de incorporación y también una cuota de matrícula y cuota en mensualidades para pertenecer a este colegio de periodistas, y que va a tener como principal labor, bueno, les conté yo que hay un fondo solidario que se encarga de proteger económicamente a los periodistas que ya han dejado su labor y se encuentran en problemática económica, ¿ya? Además, este colegio de periodistas cuenta con bienes raíces, donde se realizan distintas ceremonias, congresos, reconocimientos, lanzamiento de libros. Entonces hay una confraternidad entre los periodistas que se encuentran colegiados, ¿ya? Entonces, bueno, es importante de que este colegio de periodistas, como toda organización, cuenta con distintas capas organizativas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos dentro de este colegio de periodistas hay un Congreso Nacional, está la Asamblea Nacional, está el Consejo Nacional, asambleas regionales, delegaciones regionales y capítulos provinciales, ¿ya? Son como toda la organización interna de este colegio de periodistas. Ya podemos decir que hay ciertos requisitos para pertenecer al Consejo Nacional, ya por ejemplo ser chileno, estar inscrito en los registros del colegio al menos 2 años para el cargo, no haber sido condenado por crimen o simple delito, y estar al día en el pago de las cuotas, por ejemplo, para si yo me quisiera postular como en la directiva del Consejo Nacional. ¿Ya? ¿Qué otras cosas podemos decir? Bueno, este Consejo Nacional se encarga de toda la organización administrativa del Colegio de Periodistas. Pero lo que voy a buscar acá son lo que nos importa a nosotros, cuáles son las sanciones que pueden ser objeto los periodistas que han incumplido con el Código de Ética. Entonces, Las sanciones están en la penúltima hoja de los estatutos. sí, qué bueno que lo leí yo. Ya, entonces aquí están. La primera, amonestación. La segunda, censura pública. Tercera, suspensión hasta 24 meses de su calidad de miembro del colegio. Luego, destitución del cargo que desempeña en caso que el afectado sea consejero nacional o regional, delegado regional o dirigente de la delegación. Y la última, expulsión de la orden. ¿Ya? Entonces, esas serían las amonestaciones, las sanciones que podría tener un periodista que no cumpla con los reglamentos, las premisas que están en el Código de Ética, ¿ya? Ahora vamos a ir al análisis del Código de Ética en particular. Respecto de la fecha de entrega del ensayo, todavía no tiene ningún reclamo o alguna solicitud de cambio de fecha. ¿A cuándo había que hacerlo? Se supone que estaba fijado para el 22 de mayo. Ayer habíamos conversado un poco, creo que ninguno tenía una objeción. Ya. Bueno, cualquier cosa me pueden avisar la otra semana, ¿ya? ¿Y cuándo va a dar los temas del ensayo? Este fin de semana. Este fin de semana hoy día me dijeron que ya tengo listo mi módulo en la plataforma Educa, así que ahí voy a dedicarme a subir toda la información, ¿ya? De todas formas, ¿ustedes tienen alguna persona que sea como delegado para que yo le pueda enviar un correo y él lo pueda distribuir? Cualquiera yo creo que lo puede hacer. La Connie ya está encargada de la comunicación.
Bien. Y entonces vamos a ver el código de ética. Esto lo voy a tratar de pasar bien rápido porque como ayer lo vimos, entonces voy a compartir pantalla. Y entonces primero vimos que hay una introducción que nos habla acerca de la ética como instrumento individual de desarrollo de nuestra profesión. Vamos a ver ahora los artículos. Y entonces primero nos habla del deber ser de los periodistas. ¿Ya? Los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los derechos humanos. En su quehacer profesional, el periodista se regirá por la veracidad como principio, entendida como la entrega de información responsable de los hechos. El ejercicio del periodismo no propicia ni da cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, género, discapacidad en todas sus formas, ni de ningún otro tipo que lleven a la ofensa o menoscabo de persona alguna o atenten contra la veracidad de los acontecimientos. Segundo, él o la periodista difundirán solo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o a través de distintas fuentes, así como la confiabilidad de las mismas, ¿ya? Eso, como les comentaba yo, es muy importante que vean siempre todas las opciones, todas las fuentes, porque siempre va a haber un organismo que va a tener una opinión contraria, ¿ya? Entonces esto a nivel judicial, si van a buscar información respecto de una causa, no solamente preguntar en fiscalía, sino que además en defensoría y cerrar el círculo con preguntar también la opinión del Poder Judicial. Entonces esa es la idea, poder recabar información de todas las partes, porque si ustedes se dedican a buscar, a propagar información solamente respecto de una parte, van a dar una información sesgada, totalmente ideológica de una corriente de interés. Tercero, él o la periodista no manipulará bajo ninguna circunstancia ni será cómplice de modificar, alterar u omitir dolosamente la información, ¿ya? Si tienen dudas respecto a alguno de estos artículos, me consultan, ¿ya? Es deber de los periodistas recurrir a todos los medios legítimos y necesarios a su alcance, a fin de evitar que se dicten o apliquen disposiciones que disminuyen, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a la información. En caso de estar vigentes leyes o reglamentos de ese carácter, deberán trabajar en favor de su derogación. Entonces, como les comentaba, esto es en caso de que ustedes, bueno, es importante que todos ustedes como periodistas sepan cuál es la legislación que existe respecto de su profesión, ya porque si ustedes van a desarrollar una labor, deben tener conocimiento por lo menos en qué ámbito se pueden mover, qué conducta pueden cometer que los pueda llevar a ser procesados por un delito. Y entonces tienen que tener ustedes un margen de conocimiento respecto de dónde pueden moverse en su profesión, ¿ya? Entonces es importante que ustedes, antes de dedicarse a ejercer su labor, tienen que buscar toda la información, bueno, y lo vamos a ver en este ramo, tratar de ver toda la información respecto de temas legales que le puedan corresponder en el ejercicio de su labor. Y lo que busca aquí también el Colegio de Periodistas es que si ustedes dan con alguna ley que los perjudique, unirse y tratar de bregar, de presentar proyectos de ley para su modificación, que es lo que se hizo cuando se creó la ley de prensa. Hubo un lobby bien fuerte de movimiento de Colegio de Periodistas para poder buscar una mayor amplitud en la libertad de expresión. Quinto, ningún periodista podrá hacer uso o invocar la aplicación de leyes que lesionen la libertad de expresión e información, ni aún a pretexto de hacerlo fuera del ejercicio de su profesión, ¿ya? Entonces, obviamente, no pueden ustedes ser parte o buscar la aplicación de leyes que dificulten la libertad de expresión. El periodista deberá establecer siempre al informar una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de estas. Eso tiene relación con a la hora de informar o hacer reportaje. Ustedes tienen que indicar bien si están citando alguna parte o es una opinión propia, porque pueden caer en indicar opiniones en su reportaje o en su noticia y después ser culpado o ser atacado al medio en virtud de una opinión que solamente les corresponde a ustedes. Entonces dejar en claro esa separación.
El periodista debe transparentar sus fuentes para legitimar ante la sociedad la información entregada. Solo debe silenciarla si éstas se lo pidieren previa confirmación de su idoneidad y confiabilidad, respetando así la confianza otorgada al entregarse de antecedentes reservados. Y esto va a tener relación con un artículo de la ley de prensa que vamos a ver más adelante, donde les da a usted la autoridad y la protección legal para no revelar cuál es la fuente respecto de una información que se le ha entregado. Pero eso siempre va a tener que ser en casos excepcionales, ¿ya? Porque les pierde un poco la veracidad o la confianza de la gente que está leyendo, que les hablen de una información sin tener una fuente conocida. Bueno, en Estados Unidos, en un diario en Nueva York, ocurrió un caso de un periodista que inventaba historias, inventaba fuentes, ¿ya? Entonces eso claramente está totalmente reñido contra el código de ética y contra la profesión, porque se le baja el nivel de credibilidad a la profesión con este tipo de casos. El periodista no inventará fuentes encubriéndolas como un cercano, un vocero, un alto funcionario de la institución, etc., resguardando de este modo la credibilidad y dignidad de la profesión tal como lo establece este código. Y esto, claro, ustedes tienen que, la precisión, ya como les comentaba ayer, una diferencia clara de repente entre ciertas profesiones es la precisión de poder expresarse y de indicar ciertos términos, ciertas frases. Entonces, en este caso, si ustedes van a citar alguna opinión, alguna frase, no pueden quedarse solo con indicar un adjetivo o un sustantivo respecto de quién es la institución. Tienen que, ojalá, ser más certeros, más precisos y indicar específicamente qué persona fue la que les dio la información. En caso del periodismo digital, acá recomiendan incluir un link o un vínculo a la fuente, para efecto de ampliar la información al lector que así lo desee. Eso le da más seriedad también y más portento a sus noticias. El periodista no podrá publicar por adelantado ningún material informativo suministrado para su publicación en una fecha y hora previamente determinados. Ya sea hay una autoridad que les da una noticia, pero les dice que tiene que publicarse solo a cierta hora, se debe respetar eso. Respecto al periodismo digital, nos indica que las recomendaciones éticas señaladas en este código también valen para todo el periodismo digital. También nos indica que la periodista o el periodista que utilice material informativo desde Internet está obligado a citar el origen del mismo, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Uno cuando ve textos y realmente tienen un rigor, hay mucha bibliografía, ¿ya? Hay link, nos muestran dónde está el origen de lo que nos está diciendo. Eso le da más confiabilidad, más seriedad al texto. Entonces uno de repente puede diferenciar un libro de un trato más serio, más científico, cuando en los pies de página tiene muchas indicaciones. ¿Por qué? Porque ahí nos da seriedad a lo que está diciendo, nos puede remitir a otros autores y así abrirnos también el espectro intelectual de donde podemos leer. No así si vemos un libro que solamente es texto y no nos cita a nadie o se hace de ideas que no le correspondan, podría perder un poco la seriedad de la información. El periodista debe prestar solidaridad a los colegas que sufran persecuciones y agresiones en sus diversas formas por causa de su correcto ejercicio profesional. Y ahí está el caso que les comentaba ayer de la manifestación que hubo el 1 de mayo en Valparaíso, donde tomaron detenidos a varios periodistas y el Colegio de Periodistas puso de inmediato a disposición de estos abogados y apoyo para efecto de solicitar su pronta libertad. Entonces hay una hermandad supuestamente dentro del Colegio de los Periodistas. Bueno, los periodistas reconocerán la potestad ética del colegio de la orden sobre sus actuaciones. Todo periodista deberá prestar declaración en un sumario o concurrir a la audiencia a la que sea citado por cualquiera de los tribunales de ética y disciplina del Colegio de Periodistas de Chile. ¿Ya? Porque yo, como les comentaba, cuando se inicia una denuncia en contra del actuar de un periodista o de un medio de comunicación, llegan los antecedentes, se designa un fiscal dentro del tribunal
para analizar si los antecedentes dan para abrir un sumario administrativo o no, ¿ya? Y si prestan la seriedad necesaria para abrir un sumario, el fiscal va a citar no solamente quizás a las partes involucradas, sino que también a terceros o a testigos. Entonces, acá se establece una obligación de contribuir al procedimiento por parte de los periodistas, por lo menos los que están colegiados. Esa es una problemática que vamos a ver, que todo este código de ética rige principalmente para los colegiados, pero para los que no están colegiados no hay ninguna sanción por parte de una entidad de este tipo, ¿ya? La única sanción que podría uno buscar en contra del mal uso periodístico de un profesional podría ser mediante los tribunales ordinarios, si es que estima de que incurrió en un delito. Pero por temas éticos no va a ser sancionado por este colegio. Aquí también indica que si un periodista tiene conocimiento de otro periodista, de un colega que no ha procedido respecto de en su conducta de forma ética, ya de forma como lo indica este código, el periodista lo podría acusar, ya, y poner los antecedentes ante los tribunales regionales o nacionales de ética para que comiencen el procedimiento respectivo. ¿Qué más podemos ver acá interesante? A ver. Bueno, que hay cosas igual más o menos de perogrullo, que el material gráfico y los titulares tienen que tener concordancia con los textos que les correspondan, de modo que el lector, televidente o auditor no sea inducido a confusión o engaño. Del mismo modo, los títulos, subtítulos, lip, bajadas, frases destacadas, lectura de fotografía y otros deben expresar fielmente lo hecho por las personas entrevistadas o citadas en el cuerpo de la información, ¿ya? Entonces, por eso es importante ahora, todos cuentan con aparatos de poder grabar las cuñas para efecto de que se reproduzca fielmente lo que la persona les dijo. No haya ninguna modificación de una o dos o más palabras que puedan cambiar el sentido de lo que quiso decir. El material gráfico en periodismo digital, impreso o audiovisual deberá señalar claramente cuando se trata de imágenes de archivo, ¿ya? Lo anterior es particularmente vigente para el periodismo audiovisual, donde se debe explicitar cuando las imágenes utilizadas como complemento al discurso oral o escrito correspondan a material de archivo y no registros de la actualidad. ¿Ya? Esto siempre se puede ver en televisión. El periodista debe acreditar su condición de tal a fin de asegurar que la opinión pública sepa distinguirlo de otros participantes en programas de televisión, radio u otros medios de comunicación. Sobre todo en atención que hay mucha gente que no es periodista y está participando en medios de comunicación y haciendo la labor como si lo fuera. Los periodistas no pueden introducir cambios en el contenido del material de un colega sin la expresa autorización del mismo, ¿ya? También acá hay un punto importante de cuando en algunas empresas se comienza a hacer publicidad, pero disfrazada de información, ¿ya? Entonces, hay muchas empresas que para efecto de poder fidelizar a su público o demostrar que quizás no está incurriendo en acciones que atentan contra el medio ambiente o que atentan con los trabajadores, hay periodistas que tienen la función de hacer propaganda a favor de la empresa en la cual trabajan. Y bueno, y ahí hay estudios de periodismo, de estrategia empresarial, que capacitan a los periodistas para poder manejar en tiempos de crisis de ciertas empresas, cómo poder ocultar información, cómo manejarla, cómo publicar cosas para efecto de confundir al público y hacerles dar la vista gorda respecto a temas realmente importantes. Y esto la verdad que algunos especialistas dicen que es la historia del último tiempo. Se ha dedicado a estudiar las distintas ciencias sociales y exactas, se han dedicado a estudiar al hombre para poder manipularlo, para poder manejarlo. Entonces hay muchos estudios de grandes universidades que se han preocupado de dar cuenta de los sesgos cognitivos que tiene cada ser humano, que quieren decir cómo ellos pueden hacer que nuestro pensamiento funcione de una u otra forma, pueden manipular nuestro pensamiento.
por estos llamados sesgos cognitivos, que son fallas de nuestro pensamiento. Bueno, el marketing, que es algo más cercano, podemos ver cómo a través del marketing se pueden crear necesidades y formas de conducta de acuerdo al direccionamiento de quien lo está dando. Ya, los periodistas deberán defender la dignidad del ejercicio profesional en todos sus ámbitos a fin de evitar situaciones de aprovechamiento y menoscabo a los profesionales de esta actividad. En el ejercicio profesional, él o la periodista deberá actuar siempre de acuerdo con su conciencia y no podrá ser sancionado por ello. Consecuentemente, deberá luchar por el establecimiento de la cláusula de conciencia plena en su relación con los empleadores, velando por su estricto cumplimiento y permanencia en el tiempo. Entonces acá nos dice la protección respecto del colegiado para poder tener objeción de conciencia a la hora de publicar algo o no, y también nos hace presente la línea editorial que puede tener el medio donde vamos a trabajar. Entonces está esta dicotomía de mi objeción de conciencia y de yo trabajar para un medio que me puede imponer también su línea editorial. Por lo tanto, acá vemos que dice que el periodista rechazará y denunciará cualquier intento de presión que tenga por finalidad hacerle transgredir las normas de este código y pondrá en conocimiento de las instancias del Colegio de la Orden cualquier acción en este sentido. Entonces podemos vislumbrar que acá habría una protección del Colegio de Periodistas hacia aquel profesional que denuncia al medio que le está imponiendo actuar de forma contraria a lo que nos indica este código. Ahora vamos a ver lo que es el título 5 del periodista y la sociedad. Él o la periodista resguardará el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, plural, responsable y oportuna. También ejercerá su influencia ante el medio de comunicación respectivo para que se garantice el derecho legal a rectificación y enmienda y que éste se cumpla con los plazos legales y en condiciones similares sin modificación. Ya este es un punto que igual está considerado en la ley de prensa, que consiste en que cuando se ha hecho una publicación errónea, falsa, en contra de una persona que resulta perjudicada, o una persona jurídica, una empresa o una persona natural, esta puede acercarse al medio de comunicación solicitando la rectificación y enmienda de aquella información errónea. Y el medio de comunicación tiene la obligación legal, ya bajo sanciones judiciales, de hacer esa rectificación o enmienda. Entonces, eso es un derecho legal que tiene cualquier persona para solicitar de los medios de comunicación. Él o la periodista respetará la dignidad y vida privada de las personas. En esto se va a guiar por las definiciones y normas consignadas en la legislación chilena y los instrumentos internacionales. La excepción a esta norma se dará cuando la divulgación de actos privados sea necesaria por razones de interés público. Y esto es un punto igual bien delicado, que lo vamos a ver más rato en uno de los fallos que termina absolviendo a Alejandro Guillé, Alejandra Matus, respecto de grabaciones que hicieron con un medio de comunicación para efecto de sacar información del juez Daniel Calvo, ya respecto de su vida privada cuando estaba justamente en un proceso de investigación del caso Spiniak. Entonces, lo que nos dice acá este artículo es que hay que tener en consideración lo que dice la ley chilena, y la ley chilena en su artículo 163, letra C del Código Penal, sanciona a aquella conducta que realiza una persona dentro de un lugar privado para sacar imágenes, grabaciones de forma oculta de otra persona. ¿Ya? De ahí vamos a ver el artículo. Entonces, hay medios de comunicación que han utilizado esta técnica para sacar información. Entonces, cuando la línea es bastante delgada, porque nos dice primero de que podemos realizar este tipo de grabaciones ocultas, pero primero tiene que ser un lugar público, no tiene que ser un lugar privado. Yo no puedo entrar a la casa, a la oficina de una persona y hacer esta grabación de forma privada, porque ahí estoy incurriendo en un delito. ¿Ya? Entonces, eso como periodista no lo puedo hacer. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es hacer este tipo de grabaciones ocultas, pero en lugares públicos,
¿ya? Eso no sería contrario a la ley. Pero ¿dónde está el límite que se hace más fino? Es cuando yo hago una grabación en un lugar que aparentemente podría ser privado, como la oficina de un juez, pero que la jurisprudencia, ciertos fallos han determinado que eso no es un lugar privado, porque la oficina de un juez es un lugar público, el juez es un funcionario público. Entonces, en ese caso, las grabaciones que se hicieron en la oficina de este juez se estimaron que no había delito, ¿ya? Porque yo al ir a un tribunal estoy en un lugar público, donde hay funcionarios públicos, entonces por más que sea la oficina no es un lugar privado. Los lugares privados tienen más relación ya con la casa de uno, ya con lugares que no son de interés público. Entonces por eso acá nos dice que la excepción a esta norma se va a dar cuando la divulgación de actos privados sea necesaria por razones de interés público. Entonces, ahí también hay algunas leyes que dicen que si el funcionario es público, por más que yo esté en un lugar que quizá es privado, que es su casa, como ese funcionario es público, le concierne a la sociedad todas sus actuaciones, porque sus actuaciones quizá de forma privada pueden tener una injerencia, una influencia en su actuar público. Y eso fue lo que vamos a ver más adelante que sucedió con el juez Calvo, donde fue destituido de la investigación del caso Spiniak, porque mediante esta grabación oculta en su oficina se logró sacar la información de él que él visitaba, bueno, ahí estábamos hablando de los 90, había otra moral, pero se le condenó enérgicamente porque iba constantemente a un spa donde tenía relaciones homosexuales con ciertas personas por ahí. Entonces, la Corte Suprema en esos tiempos, vamos viendo que la moral que existía era mucho más conservadora y estimó de que ese juez no tenía la idoneidad moral para poder calificar hechos que justamente atentaban contra la moral, como el caso Spiniak, y lo destituyó por lo menos de ese caso. Entonces, esto es un concepto que da para mucho, ¿ya? El periodista respetará la intimidad de las personas en situación de aflicción o dolor, evitando las especulaciones, el morbo y la intromisión gratuita en sus sentimientos y circunstancias cuando ello no represente un aporte sustancial a la información. Ya esto fue lo que comenté ayer del caso Návila Rifo, de cómo durante mucho tiempo se le dio mucha publicidad, mucha noticia respecto a su vida sentimental, y se creó todo un morbo donde la gente estaba todas las mañanas en los matinales atentos para saber de la vida de esta persona, cuando quizás lo importante a lo que había que abocarse era la comisión del delito en su contra y las posibles condenas, los posibles imputados al respecto, más que ponerse a investigar respecto de toda su vida privada, su vida familiar, sobre todo porque estábamos en una situación de aflicción o dolor hacia ella. Y el trato también que dio el Poder Judicial a veces es muy progresista en el sentido de hacer bien público todos sus actos, pero en este caso yo creo que quizás podría haber sido un poco más reservado y no televisar el juicio completo. Aquí vemos otro punto que nos habla de que el periodista debe salvaguardar la presunción jurídica y de inocencia mientras los tribunales de justicia no resuelvan en contrario. Ya, ¿se acuerdan aquí hasta cuándo una persona es inocente? ¿Hasta cuándo tiene esa presunción jurídica de inocencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién se acuerda? A ver, vamos a quién tengo acá. A ver, Valeria Pizarro. ¿Está por ahí? ¿O se quedó dormida? No, aquí estoy, ¿qué pasó? No le escuché la pregunta, profe. Ah, ya. Estaba viendo tele. No, es que está mi hermano acá conmigo, por eso. Mi hermano Ah, chico. ya. Ya, ya.
No, que te acuerdas, o se acuerda usted cuando dije ayer, o si no me escuchó, respecto de hasta cuándo una persona se puede decir que es inocente. Hasta que, ¿cómo se llama? Que se pruebe como lo contrario, como que se le da una sentencia. Profe, está temblando en mi casa, así que ¿Está temblando? Ah, no, no sentí nada acá. Ay, está temblando. ¿Sí? Ajá, muy fuerte. Está temblando. Está bueno. Sí, acá se mueve poco. ¿Todavía o no? ¿Está temblando en verdad? ¿O me sí. Muy No fuerte. sé. Por acá nada. Oye, Olave, Acá en Copiapó, nada. Ya sí, Olave. ya fue. weón. Olave. ¿Cómo se siente? Estoy en el piso 21. Hola, bebé. Olave. Ya. Ya, profe, ya regresé. Que mi mamá me asustó. Saliste corriendo. Te detuvieron en la puerta. No aportó para nada, para tranquilizar a mi mamá. Ya no sé, igual acá se movió, pero no tan fuerte. Bueno, Olave, ¿estáis bien? Estamos bien los 33. Bien. Acá. Ya, porque ¿quién me puede decir que cuando una persona ya deja de ser inocente para la justicia? Hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia. Ya. Y acuérdense que la sentencia tiene que ser firme y ejecutoriada, ¿ya? Y eso significa que no se han interpuesto recursos en contra de esa sentencia, o si se interpusieron, la corte que revisó la confirmó y dijo, sí, está bien. Entonces, eso significa una sentencia firme y ejecutoriada, porque ya no se puede modificar. Entonces, una vez que una persona cometió un delito, puede ocurrir, puede estar a lo largo de todo el procedimiento, puede estar en prisión preventiva, pero va a ser inocente, siempre va a estar en calidad de imputado, de acusado, se le imputa un delito. Y, como les decía ayer, va a dejar de ser inocente y ya va a ser culpable una vez que existe esta sentencia firme y ejecutoriada. Ese es el concepto que tienen que aprender. Y firme y ejecutoriado va a significar que ya pasó el plazo legal, pasaron los días para poder haber interpuesto un recurso en contra de esa sentencia para modificarla. Ya se me condenan a mí a 5 años y un día, yo tengo un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad para que la Corte de Apelaciones revise la sentencia y la modifique. Entonces, si yo fui condenado a 5 años y un día, pero presento el recurso, todavía está mi principio de inocencia ahí, porque todavía no está esa sentencia firme y ejecutoriada. Si la Corte de Apelaciones revisa mi sentencia y dice, no, está bien, y la devuelve, ya ahí recién va a ser una sentencia firme y ejecutoriada porque ya no se va a modificar. Entonces, este principio de presunción de inocencia que está establecido en la Constitución, por lo tanto es una norma de más alto valor, ya la Constitución Política de la República es el código de más alto valor dentro de todos. Luego vienen todos los otros códigos civil, laboral, todo eso están por debajo. Ya el más importante, el que manda es la Constitución. Entonces esta norma de presunción de inocencia está en la Constitución, y ahí la importancia. Entonces el periodista debe salvaguardar la presunción jurídica de inocencia mientras los tribunales de justicia no resuelvan en contrario, ¿ya? Entonces la sentencia firme y ejecutoriada. El periodista deberá contribuir a sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de los sectores de la población que viven en condiciones de desigualdad. Asimismo, colaborará en la defensa de la naturaleza como un bien colectivo y promoverá la denuncia de hechos que generen contaminación y destrucción ambiental. Entonces aquí vemos que hay dos normativas, una en pos de dar cuenta de las condiciones de desigualdad en nuestro país, y la segunda también dar cuenta y tener una actitud pro medioambiental. También nos indica acá que hay faltas graves a la ética profesional, y no solamente a la ética, sino que a la ley, porque estamos hablando de delitos, ¿ya? Como por ejemplo el soborno, el cohecho, la extorsión
el plagio, el respeto a la propiedad intelectual, la difamación, la calumnia y la injuria. El periodista no utilizará su influencia profesional ni la información privilegiada que recibe en el desempeño de su trabajo en beneficio propio de parientes o de terceros interesados. Y acá le ponía yo el ejemplo de un periodista, por ejemplo, de economía, que escribe para el diario financiero, si tiene conocimiento de alguno de los directivos de la Bolsa de Comercio que las acciones van a experimentar una caída en su precio y luego un alza, difícil que esta persona no utilice esa información, pero este código lo prohíbe, ¿ya? Porque efectivamente si yo recibo una información de ese tipo y tengo la cantidad de dinero para invertir, voy a comprar las acciones una vez que están a bajo precio y las voy a vender una vez que estén en alto precio. Y esto es un tema que en el periodismo financiero de Estados Unidos se ve y es complicado porque la economía es un sistema complejo de segundo orden, y eso significa de que no solamente este sistema se modifica por condiciones internas, sino que también se modifica por condiciones externas. Es decir, basta lo que piense yo o un conjunto de gente respecto de cómo va a estar la economía para que ésta baje o suba su nivel de precio. Entonces, como periodista financiero, yo puedo decir que Facebook va a sacar una nueva aplicación de videoconferencia y va a sacarla en acciones en la bolsa de comercio, y se estima de que esta aplicación va a ser de último nivel, por lo tanto sus acciones se cree que van a estar en un muy alto precio y que van a seguir subiendo. Entonces, si yo publico eso como periodista financiero, lo más probable es que todos los inversionistas van a comprar acciones de esa nueva app de Facebook, ¿ya? ¿Y qué significa? Que si la gente más compra de un bien, o en este caso de acciones, ese bien sube de precio, ¿ya? Por la ley de oferta y demanda funciona así. Si mientras más demanda hay respecto de un bien o de acciones, estas suben su precio. Entonces basta que yo como periodista financiero publique algo respecto a la economía para que influya lo que yo digo en este mismo sentido. Entonces por eso es un sistema complejo de segundo orden, porque basta con que el pensamiento, la psicología de la gente crea algo para que se modifique el valor y el desempeño de esta ciencia. De acuerdo al principio jurídico, este código de ética se da por conocidos por todos, en consecuencia no se podrá recurrir a su desconocimiento como causal para exención de responsabilidad. Y entonces lo que nos dice acá, una vez publicado, el año 2015, ningún colegiado puede decir, no, es que yo nunca lo leí, no tenía conocimiento, no, porque al igual que la norma legal, una vez publicada, se entiende que es conocida por todas las personas. Entonces, no podría yo escudarme en eso para evitar una sanción. Y como dato, este código de ética fue aprobado el 26 de abril de 2015 en la ciudad de Arica, en la asamblea plenaria del 15º Congreso Ordinario del Colegio de Periodistas. Y entonces ahí, esto, bueno, yo sé que no todos van a querer colegiarse, pero es importante, y dentro del ramo de poder indicarles alguna normativa básica de cómo funciona la ética en su profesión. Entonces, por ejemplo, a ver, veamos, allá, vamos a ir al artículo 19, número 16 de la Constitución, porque ahí nos señala una problemática que hay con el Colegio de Periodistas. Y esta problemática tiene que ver con lo que ya les había adelantado de que todos aquellos que pertenecen a los colegios profesionales pueden ser sancionados por este, pero aquellos que no pertenecen, la Constitución dice que se va a crear un tribunal especial para poder sancionar, en este caso, a los periodistas que no pertenecen al colegio. Pero la problemática que existe es que no se han creado estos tribunales especiales.
Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes tienen que tener un conocimiento básico jurídico de cómo se regula su profesión, para que nadie les pueda decir nada. Si tienen la ley a su favor y el conocimiento de esta, van a poder tener y ejercer de forma mucho más libre. Entonces acá está. Y entonces este es el artículo 19, número 16. Y en este lugar, en este párrafo nos dice que los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley, como en el caso del colegio periodista, y que digan relación con tales profesiones estarán facultadas para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Y entonces constitucionalmente le da el poder a los colegios, al colegio de periodistas, para que sancionen la conducta ética, pero solo de sus miembros. Porque contra sus resoluciones, bueno, dice que y respecto de sus resoluciones puede apelarse ante la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Si ustedes son miembros del colegio de periodistas y se les sanciona por alguna conducta supuestamente antiética, ustedes pueden reclamar ante la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Pero la problemática nos señala acá que los profesionales que no están asociados van a ser juzgados por tribunales especiales, establecidos en la ley. Y eso no existe. No existen tribunales especiales establecidos en la ley para poder sancionar conductas periodísticas que están fuera de la norma ética, ¿ya? Entonces, ese es un vacío legal que existe respecto a la conducta periodística. Ahora vamos a ver el artículo 163, letra C del Código Penal, que es aquel que sanciona esto de ocupar las cámaras ocultas. Entonces, eso también es importante que ustedes tengan conocimiento para que no vayan a incurrir en ese delito. Al final, Profe, ¿como el tío Emilio? ¿Cómo? ¿Como el tío Emilio? ¿Cómo lo hace? Es que eso, sí, porque es que lo que pasa es que generalmente graban en lugares públicos. Y cuando han hecho... entonces tiene que ser... ¿Mm? Perdón, profe, siga nomás. Sí, porque como les decía, cuando es lugar público no hay problema. El problema es cuando es lugar privado. Y en algunos casos, okay, cuando han grabado en lugares privados, ha sido con la venia, ya con la aceptación del dueño del lugar. Pero vamos a ver el artículo, porque la única prohibición respecto de este tema está en este artículo. Entonces déjame ubicarlo para después mostrárselo. Prohibición legal, ¿ya? Aquí lo encontré. Entonces, claro, si tú haces grabaciones en lugares públicos no hay problema. Sobre todo si quieres dar cuenta de un delito, ¿ya? Entonces, este es el artículo que tienen que conocer ustedes. 161, letra C. Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales al que en lugares públicos o de acceso libre público y que por cualquier medio capte, grabe, filme, fotografía, imágenes, video, cualquier registro audiovisual. No, este otro, me equivoqué. Sí, con razón me parece extraño porque habla de lugares públicos. El que... ¿Dónde está? Se me perdió el artículo, a ver dónde está. Acá está. Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y, a ver, déjenme ver si acá está, sí. Entonces 161, letra A. Entonces vemos que acá se castiga con una pena de reclusión menor y de multa de 50 a 500 UTM, ya, o sea, es harta plata, hay que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio capte, intercepte, grabe,
o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, o capte, grabe, filme, fotografíe, imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, ¿ya? Acá está el único artículo que está en la ley que tipifica como delito el hacer cualquiera de estas conductas en lugar que no sea público o particular. ¿Ya? Entonces, claro, lo que hace el tío Emilio es hace todas estas grabaciones, pero en lugares que son de libre acceso al público, o que tienen la autorización del afectado. ¿Ya? Hay casos que han sido más o menos arreglados, o que yo en mi casa soy afectado por un tipo que siempre me estafa, resulta que si el tipo viene a mi casa, ya estamos en mi lugar privado, yo soy el afectado, y esta persona me está estafando, yo podría grabarlo. ¿Ya? Porque ahí el afectado soy yo el que está dando la autorización para que se grabe en ese lugar que no es público. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque seguramente ustedes en su labor van a ver ciertas investigaciones que tengan que hacer, dependiendo del medio, donde van a tener que hacer grabaciones de forma oculta, ¿ya? Entonces ustedes tienen que conocer este artículo para no caer en este delito. Porque imagínense, estamos hablando de 50 a 500 UTM. O sea, es mucha plata, con lo que podría ser condenado. Profe, ¿Sí? ¿y la persona que comete el delito tiene derecho a pedir que no lo graben? Dentro de como de su libertad, digamos. Es que si él está cometiendo el delito en su casa, en un lugar particular de él, claro, no lo pueden grabar. Ah, ya. Porque se Pero está si es un espacio vulnerando. público, sí. Exacto, exacto. Porque claro, acá lo que se busca es no vulnerar la privacidad, la intimidad de las personas. Ah, Entonces, eso en tema penal igual ha sido complejo porque han habido casos donde para poder obtener una prueba, policías, la PDI, se ha metido ilegalmente a la casa sin una orden judicial, porque los carabineros o la PDI no se pueden meter dentro de la casa si no tienen una orden judicial, y en casos que lo han hecho y han encontrado gente cometiendo delitos adentro, ya sea vendiendo droga, resulta que, bueno, toman detenido, esto pasa al tribunal y el tribunal determina que esa detención es ilegal. Y toda la prueba que se haya encontrado en esa detención también es ilegal. Entonces no podría entrar en el juicio. Y en tema jurídico hay una teoría que se llama la teoría del árbol envenenado, que dice que todo lo que nace de forma ilegal o de forma podrida va a dar frutos también que van a ser ilegales o podridos. Entonces, por eso se llama la teoría aquella, ¿ya? Porque del árbol envenenado. Porque si ya nace ese procedimiento de forma ilegal, todo lo demás va a tener esa misma característica, ¿ya? Pero hay algunos jueces que dan lugar a esa teoría y otros que no. ¿Ya? Por eso han habido casos de personas que le han pedido la prisión preventiva. Hubo un caso que hubo en Santiago, de un tipo del Colo que mató a uno de la Chile, creo. Y no le dieron prisión preventiva porque para poder tomarlo detenido, fueron sin una orden judicial. Entonces no cumplieron con el procedimiento legal. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar bien. Ciertas cosas, no todo el derecho, ya porque para eso ustedes tienen que estudiar derecho y no es la idea, si ustedes son periodistas, pero sí tienen que manejar los aspectos legales que los van a involucrar a ustedes, ¿ya? Porque la idea es que no se vean expuestos a cometer un delito. Hay un periodista que publicó una vez en un diario que en Mejillones una persona que se le estaba investigando por homicidio en contra de su señora, pero todavía no estaba sentenciado. Este periodista publicó que el asesino, bueno, hizo como una especie como de nuevo periodismo, y en el reportaje decía, el asesino camina impune por las calles de Mejillones, y resulta que el tipo se querelló por calumnia, porque todavía no había ninguna sentencia que lo condenara, y ya lo estaba tildando por un medio de comunicación como el asesino, o sea, como que ya efectivamente había sido condenado. Entonces, esos detalles a ustedes no les puede pasar. Y esa es la idea
la idea mía, por lo menos, de tratar de dotarlo con todos estos conceptos, que no son muchos, pero sí son muy importantes a la hora de ejercer su labor. Entonces, anótenlo ya, artículo 161, letra A. Las multas son súper altas y hay penas también de cárcel. Entonces, en todo lo que es recinto particular o lugares que no son de libre acceso al público, no puedo grabar, no puedo obtener o reproducir conversaciones, acá ni siquiera sacar fotografías, fotografiar o reproducir documentos o instrumentos de carácter privado. Hay un montón de conductas que me prohíbe hacer en un lugar que es particular y no es público. Ahora, ¿cuándo podría yo en un lugar particular o público hacer eso? Cuando hay autorización del afectado, ¿ya? Entonces, ese artículo lo tienen que manejar ustedes al dedillo, lo tienen que tener dentro de las cosas a saber a la hora de ejercer su labor. Ya, sigamos, a ver. ¿Alguna conducta, alguna consulta respecto a eso? ¿Les quedó claro? Hagan todas las preguntas que quieran, ya la idea que no se queden. Ya, sí, la idea que se queden claro con eso, porque estamos viendo que es harta plata la condena y pena privativa de libertad, entonces no es. Generalmente ejercer cualquier profesión tiene sus riesgos, y la suya como periodista tiene también muchos riesgos judiciales, entonces no pueden caer en eso. Y aquí más vamos a ver, bueno, esos son dos, el artículo 19, número 16, que les contaba, de que le da la facultad al Colegio de Periodistas, pero solamente de sus miembros, y establece tribunales especiales para juzgar a los otros periodistas que no pertenecen, pero como les dije, ese tribunal no se ha creado. Entonces, hasta ahora solamente serían los tribunales ordinarios, a esto me refiero con los juzgados del Poder Judicial, que podrían sancionarlos a ustedes, pero solamente por ciertas conductas, ya como vimos eso de grabar en recintos particulares o que no sean de libre acceso público, y el tema de las calumnias, y esos son como los dos más grandes riesgos que va a tener la labor periodística. Ya, ¿alguien leyó los fallos que pude enviar respecto de... ¿Sí? Sí. ¿Me puede comentar alguno que entendió? El que más como me interesó fue el de la esquizofrenia, Ah, ya. porque el caballero como que le pidió algo puntual, pues, pero no era netamente el tema ético de los periodistas, era el medio de comunicación. Entonces igual el fallo no fue como positivo, entre comillas, porque no se estaba pidiendo algo netamente ético, como el Exacto, de los periodistas. sí. Y además que hubo bueno, acá también lo que se indica es que hubo un tratamiento en este programa de televisión respecto a la esquizofrenia, no fue tratado de la mejor forma, pues no, las personas como que no... No, es más alusión a la discriminación y a como algo grave como la enfermedad en sí, no como un problema de salud y esas cosas. Ese es el tema, pues, de O que... sea, en el sistema de salud. ¿Alguien más lo leyó? Yo, Entonces, profe. ¿ya? ¿Sus opiniones? Bueno, comparto lo que mencionaba mi compañera, que el denunciante, que en este caso era Antonio Araya, como que su solicitud atacaba más a un problema del medio que del periodista en sí mismo. Exacto, sí. Sí, porque claro, ya estamos hablando de un programa de televisión, de TVN, si no me equivoco, Comparto eso. donde aborda el tema de la esquizofrenia, pero resulta que lo aborda de una forma muy carente de antecedentes, de una forma muy peyorativa, ¿ya? No es una investigación eh, precisa respecto de los conceptos, entonces uno sabe que cuando habla de esta enfermedad y sobre todo de quienes la sufren, tiene que ser muy preciso y también políticamente correcto respecto de la actualidad, cómo se le puede llamar a algún afectado,
hemos visto que el tema de hablar de personas con capacidades distintas, o sea, son todas cosas que se van modificando con la moral. Y hoy día hemos evolucionado mucho respecto a eso para no hacer distinciones, para no ofender a la gente. Entonces, cuando les toque a ustedes investigar algún tema respecto a, como este, de una enfermedad que afecta a mucha gente, veamos acá justamente lo que dice la resolución, ¿ya? Acá esto se interpuso la denuncia ante el Colegio de Periodistas, ante su tribunal disciplinario, se hizo la investigación por parte del fiscal, citando a las partes para tener la visión completa de qué sucedió, y la resolución del Tribunal Regional de Ética y Disciplina que nos dice que este tribunal exhorta a los periodistas a tratar estos temas con la mayor profundidad, seriedad y responsabilidad social. También reconoce que no le es posible sancionar a periodistas no colegiados, debido al impedimento que genera la inconclusa legislación vigente que limita su imperio sobre periodistas no colegiados. ¿Ven? Ahí estamos viendo el tema del artículo 19, número 16, que dice que los no colegiados van a ser sancionados por tribunales especiales, los cuales no existen. Por eso nos dice que reconoce que no es posible sancionar a los periodistas no colegiados debido al impedimento que genera la inconclusa legislación vigente que limita su imperio solamente sobre los periodistas no colegiados. Luego nos dice el colegio no puede responsabilizarse del derecho a réplica consagrado por el inciso 3 del número 12 del artículo 19 de la Constitución y refrendado en los artículos 16 al 21 de la ley 19.733 que lo establece implícitamente como obligación de las empresas periodísticas. Este es el derecho de réplica que debe tener el medio de comunicación, que después vamos a ver en la ley de prensa, ¿ya? Cuando se publica algo y la otra parte quiere dar su opinión, tiene este derecho a réplica. Y los medios de comunicación, según el artículo 29 de esa ley que vamos a ver, tienen la obligación también de dar esa posibilidad. Entonces el colegio dice que tampoco puede responsabilizarse de eso, ¿ya? Porque el colegio, vamos a ver, que tiene solamente su imperio de ley y sus sanciones dentro de los colegiados. Que esto no involucra a medios de comunicación, un medio de comunicación no se puede colegiar. ¿Qué nos dice además? Que asimismo apoya los esfuerzos para que el Colegio de Periodistas de Chile y otros colegios profesionales realicen para hacer viable la reforma constitucional de 2005 sobre la pronta conformación de los tribunales especiales que contempla dicha reforma. ¿Qué nos dice ahí? Que el Colegio de Periodistas insta, y además a los otros colegios profesionales, que se pueda concluir la legislación del artículo 19, número 16, que dice de que estos tribunales que van a velar por el funcionamiento y cumplimiento de los profesionales que no sean el colegio respectivo, van a ser juzgados por otros tribunales. O sea, acá, como lo dice el Código de Ética, insta a que se realice de una vez por todas, se concluya esta legislación, para no dejar a tantos profesionales sin sanción por su falta de ética. Porque resulta que si todos los periodistas estuvieran bajo la sanción del Colegio de Periodistas, aunque no fueran colegiados, habrían quizás mayores niveles de comportamiento ético. Pero como son muy pocos, yo creo que el porcentaje es tan menor, claro, por los demás periodistas no se ven sujetos a ninguna obligación más que no cometer delitos, pero pueden ser antiéticos y amorales en todo lo demás que se les dé la gana. Y por último dice que además el Tribunal Regional de Ética Disciplinaria debe hacer llegar copia de esta resolución a título informativo al Consejo Nacional de Televisión, ¿ya? Vamos a ver también más adelante que hay ciertas organizaciones como el Consejo Nacional de Televisión, que claro, eso ya pueden sancionar derechamente a las instituciones, ¿ya? Porque como el Colegio de Periodistas no puede sancionar a las instituciones o a los canales como medios o a los diarios, solo a las personas colegiadas, hay otras instituciones como el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, que lo vamos a ver más adelante, que sí pueden sancionar, pero ya no a los funcionarios, a los periodistas, sino que a la institución, a la empresa. Y este fue un fallo respecto del tratamiento de ciertas enfermedades, ciertas capacidades distintas que hay que tener ahora un mejor uso del lenguaje, ¿ya? La precisión, como les decía. ¿Qué otro fallo interesante había también? A ver, veamos el fallo respecto de la acusación que se les hizo a los periodistas Alejandro Guillé y Alejandra Matus. Vamos a ver acá el fallo.
¿Alguien me puede decir en qué consiste este fallo? Si se acuerdan, en que lo haya leído, por favor. Ahí se presentaba el problema de la cámara oculta. Exacto, sí. Profe, yo, o sea, cuando lo leí, o sea, el fallo final como que igual estaba éticamente bien, Guillermo, por lo que entendí, porque como que, ay, no sé cómo explicarlo, como que no faltó, como que hizo el bien social más que como un delito en sí. Entonces igual quedé como descolocada porque es como contradictorio. Sí, es verdad eso. Este fallo es súper contradictorio y extraño, porque, bueno, primero surge por una denuncia de la Corte Suprema, ¿ya? Que claramente, velando por la seguridad de su funcionario, el juez Calvo hace la denuncia ante el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas en contra de dos colegiados, que es Alejandro Guillé y Alejandra Matus. Bueno, Alejandro Guillé todos los conocen, Alejandra Matus, que también es muy conocida, escribió el libro negro de la justicia chilena, ya ha escrito como varios libros de investigación, el libro de los mitos sobre las AFP en Chile, ¿ya? Ella a todo esto es hermana de uno de los mejores abogados de derecho penal de Chile, que es Jean-Pierre Matus. Y eso le sirvió mucho a ella, porque ella cuando escribió el libro Negro de la Justicia Chilena, que escribió contando toda la corruptela que había en el Poder Judicial en ese tiempo, el hermano, como abogado, le dijo, ya, tú escribes esto y ándate del país por lo menos unos 2 años. ¿Por qué? Porque en su libro la iban a acusar de que ella estaba cometiendo injurias en contra de los ministros de la Corte y calumnias, ¿ya? Por también haberle imputado ciertas conductas delictuales. Pero esos delitos tienen... De hecho, también el libro lo sacaron exacto, como del comercio como 2 días después de que fuera publicado, así por lo es, mismo. exacto. Porque claro, imagínate, escribió un libro que estaba en contra de los jueces más importantes de Chile, de un nivel de poder muy grande, entonces trataron de acallarla por todas las formas, pero no contaban con que el hermano de ella, un gran abogado penalista, que le dijo, ya tú escribe el libro y ándate del país y espera una cantidad de años para que el delito prescriba. Y así lo hizo. Se fue del país para el delito de calumnia e injurias. Les voy a confirmar cuando veamos bien los delitos, pero creo que es como 1 año. ¿Ya? Una vez que yo cometo la injuria o la calumnia, hay 1 año para que la investigación judicial se pueda dirigir hacia mí. Si no, queda prescrito y ya no me pueden acusar de nada. Eso después lo vamos a ver también con la prescripción. Ahí todo prescribe a nivel judicial. Yo puedo... ¿Ah? No, que iba a preguntar, que es que a raíz de esto también nació como, no sé, un fallo o una nueva ley. No me acuerdo lo que era, pero como que a raíz de todo este problema que hubo con el libro ¿Ya? y como que esta supuesta demanda nació como una ley, pero no me acuerdo cuál era, porque Sí, esto es como reciente, po, sí, entre relativamente. comillas. Ah, sí, lo que pasa es que igual se hizo una ley para efecto de ampliar la prescripción de esos delitos, porque era muy poco el tiempo para poder yo acusar a una persona por calumnia e injuria. Entonces se amplió un poco el plazo. Esa creo que debe ser, si no lo voy a averiguar para la otra clase. Entonces, claro, pues el hermano, abogado penalista, le dijo, ándate del país. Cuando uno sale del país, por ejemplo, si el plazo de prescripción de un delito para que me acusen es de 1 año, si yo salgo del país, se multiplica por 2, ¿ya? Por ejemplo, todos los delitos tienen prescripción, ya excepto la nueva ley que salió ahora respecto a los delitos de abusos sexuales en contra de menores, ya eso no prescribirían, fue lo último que se dictaminó. Pero, por ejemplo, yo puedo matar a una persona, cometer homicidio, y si a mí no me procesan durante 10 años, yo luego de los 10 años ya no me pueden acusar de nada, porque prescribió el delito. Y así va sucediendo con distintos delitos. Todos tienen una fecha de prescripción.
Y eso es por la seguridad jurídica, porque lo que estima la ley primero es como una autosanción judicial de decir, bueno, yo no actué bien como aparato judicial, mi castigo es ya no poder condenar a esa persona. Y además actúa para efecto de dar lo que se llama certeza jurídica. ¿Ya? Esto es, no puede un delito tener una persecución infinita. ¿Ya? O sea, no puede ser que yo cometí un delito a los 15 años y resulta que el aparato judicial se demoró tanto que a los 90 años me van a procesar y me van a condenar. No, pues también tiene que haber certeza jurídica para que la justicia se lleve a cabo prontamente y para efecto de hacer prevalecer también la paz social, ¿ya? Para que no todo, si no todo el mundo viviría... Profe, una duda. ¿Sí? ¿Y los delitos así como de las leyes de tránsito, esos también tienen una prescripción larga o son cortos igual, son como delitos menores? ¿Le interesa particularmente el tema? Pero... Sí, estoy... no, claro, todo tiene prescripción. Todos los delitos tienen prescripción, nada es eterno. Solamente, como le digo, esta ley de delitos sexuales en contra de menores de 18 años. Esa no prescribiría. Por un tema de que, claro, el menor va a llegar un momento que va a querer denunciar. Entonces no puede ser que, no sé, yo fui abusado a los 8 años y resulta que pasaron 5 años y no puedo denunciar. Porque hay todo un proceso también psicológico, de restitución del daño, que a lo mejor yo voy a querer denunciar cuando esté más grande. Ahí recién me voy a sentir con la valentía. Entonces, por eso en esos delitos se eliminó la prescripción. Pero los delitos de la ley del tránsito también. Todo tiene prescripción. Hay una distinción que vamos a ver más adelante, que es los delitos se clasifican en faltas, en simples delitos y en crímenes. Las faltas son todas aquellas conductas que tienen sanciones de multa y que no superan los 30 días de pena privativa de libertad, pero principalmente sanciones de multa. Eso es lo que se llamarían faltas. Luego los simples delitos es lo que ya estamos hablando de penas privativas de libertad de más de 61 días hasta 5 años. Todos los delitos que tienen esa pena prescribirían en 5 años, ¿ya? La falta prescribe en 6 meses. Luego de que yo cometí esta falta y pasan 6 meses, ya prescribió. El delito que tiene pena, todas las conductas que tengan pena de 61 hasta 5 años, eso prescribe en 5 años, ¿ya? Generalmente estos manejos, sin licencia o cosas, bueno, que no están dentro de la ley Emilia, que tienen penas no tan altas, o faltas del tránsito, prescriben en 5 años, ¿ya? O si son faltas menores del tránsito, en 6 meses. Luego, cuando hablamos de crímenes, que es el delito más grave, el crimen es toda aquella conducta que tiene una pena de 5 años y un día hacia arriba, ¿ya? De 5 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado, ¿ya? En nuestro país no hay pena perpetua, solamente está el presidio perpetuo calificado, que significa que yo soy condenado, en principio soy condenado de forma perpetua, pero a los 40 años tengo la posibilidad de pedir la libertad condicional. Después vamos a ver más adelante también la distribución de penas, me estaba yendo para otro lado. Ya, pero acá, como les digo, hubo una denuncia por parte de la Corte Suprema para efecto de que tuvieran en consideración el comportamiento ético de estos periodistas respecto a la cobertura, tratamiento, difusión y procedimientos empleados acerca de la situación que afectaba al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Daniel Calvo, ¿ya? Y en especial sobre las grabaciones de audio y filmaciones de las que fuera objeto sin su conocimiento. Entonces la Corte Suprema le envía esto al Colegio de Periodistas, pero no es más que nada es para que analice el comportamiento de los respectivos periodistas y determine las medidas que estime pertinentes, ¿ya? Esa es la idea de la Corte Suprema. El Tribunal de Ética acoge la tramitación, ya se notifica a los periodistas, se abre un sumario, en el sumario se hace toda una investigación de qué fue lo que sucedió, ya, traten de, los que no lo hayan leído, leanlo, y claro, pues ahí efectivamente hay unas grabaciones que se efectúan en distintos lugares, incluso en la oficina del juez, que se determina que eso es un lugar público ya, porque es un funcionario público el juez, el Poder Judicial es un ente público, entonces
no hay lugares ahí que puedan ser privados de mi propiedad. Entonces, acá lo que se estaba investigando principalmente es que el juez Calvo estaba a cargo de la investigación del caso Spiniak, un caso muy complejo respecto de algunas autoridades y este sujeto que hacían fiestas donde abusaban de menores de edad. Entonces, acá en este caso hubo mucha información para efecto de tratar de echar abajo toda la investigación, y entre eso tuvo esta investigación que se hizo al juez Calvo, porque se quería demostrar que no tenía la moralidad necesaria para poder condenar un hecho de este tipo, ¿ya? Y aquí vemos, pues la conmoción pública provocada por el proceso por pedofilia seguida contra Spiniak y otros de los que se habría asesinado a menores y hecho desaparecer sus cuerpos. Hubo un impacto provocado por la denuncia de la diputada Pía Guzmán, que decía que además participaban otros parlamentarios. Entonces fue un caso muy complejo donde hubo sacerdotes, parlamentarios incluidos, ¿ya? Entonces acá se hace toda una investigación y acá nos dice, el equipo periodístico de Televisión realiza una investigación periodística 3 semanas antes de emitir la información relacionada con las conductas del ministro Calvo. Y acá lo que quieren demostrar es que esta persona, el juez, iba constantemente a un spa donde tendría conductas homosexuales. Entonces se le hicieron estas grabaciones que se determina que no había delito. Acá está lo que nos habla de los hechos respecto a la difusión lograda con cámara oculta en la oficina del ministro Daniel Calvo. Entonces acá la Corte Suprema en pleno separó al ministro Calvo del proceso, lo sacó, ¿ya?, de ese caso en particular, por, como les digo yo, determinar que no cumplía con la moralidad necesaria para llevar un caso de ese tipo. Lo sometió también la Corte a su tribunal de ética, ¿ya? Luego acá tenemos lo que decía el fallo, que de los antecedentes recogidos en la investigación puede concluirse que a ese local sauna concurrían únicamente hombres quienes buscaban servicio de satisfacer distintas inclinaciones sexuales. También el caso del señor Calvo, conforme declarado por él. Entonces este es un caso que quizás en esos tiempos donde había mucho más conservadurismo, quizás podría haber tenido un fundamento. Yo no sé ahora qué podrá pensar, bueno, el Poder Judicial. Generalmente sus ministros son de generaciones más antiguas, entonces pueden también ser más conservadores. Pero no sé si en la actualidad qué tratamiento podrá tener o qué negatividad se le podrá imputar a un juez por tener conductas homosexuales, ¿ya? Eso, hemos llegado a un nivel de evolución que hoy día no podría no representar ningún problema. Eso es parte de las opciones de la libertad de cada ser humano. Entonces acá lo que, bueno, acá lo que se imputa más que nada es que los funcionarios judiciales y los públicos en general tienen que cumplir con un artículo también que está en la Constitución, que es el artículo 8, que dice que los funcionarios públicos deben contar con probidad, deben ser probos, y probidad también es un concepto muy abstracto que su definición tiene más que nada con guardar relación con un comportamiento serio, ético, ¿ya?, que no vaya en contra de intereses personales por sobre los intereses generales. Entonces es un concepto que va ligado con la ética y la moral. Entonces, en virtud de ese artículo, se nos obliga a todos los funcionarios judiciales a tener un comportamiento que no se salga de ese marco, porque si llega a ocurrir nos pueden sancionar, incluso destituir de nuestros cargos. Entonces, quizás, bueno, eso tiene que ver sido uno de los fundamentos también de la Corte Suprema para sancionar, destituir a este juez, no del Poder Judicial, sino que del caso. Entonces acá vemos, por ejemplo, que el fallo también habla de las nuevas tecnologías, entre las cuales se cuenta el uso de cámara oculta, que han sido internacionalmente aceptadas como medios legítimos y éticos en la investigación periodística. Y así lo confirma la jurisprudencia y doctrina de países como España, Estados Unidos, Argentina, entre otros, como también los diferentes códigos éticos, destacando el artículo 29 de nuestro ordenamiento moral, que deroga el artículo 8º que señala que el periodista debe mantener un incuestionable respeto a la dignidad y vida privada de las personas, evitando invadir su intimidad con las nuevas tecnologías. Porque hay una excepción. La excepción a esta norma, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo voy a poder yo grabar ocultamente? Cuando la divulgación de actos privados va a ser necesariamente por razones de fiscalización pública, de probidad funcionaria,
o cuando el amparo de la intimidad se está violando el derecho de la integridad física, psicológica u otro derecho individual. Entonces vemos que acá los códigos de ética, no solamente nacionales, sino que internacionales, han determinado que la labor periodística, por ser una labor principalmente fiscalizadora, tendrían la posibilidad de divulgar actos privados cuando sea necesaria la fiscalización pública. Pero ustedes van a ver que el artículo 161A del Código Penal no da esa posibilidad, sino que derechamente dice, si la persona en lugar que no es público y es particular, no puede ser filmada. Y bueno, eso dice el artículo del Código Penal, entonces habría que tener cuidado también con eso, ¿ya? Porque ahí uno tendría que atacar quizá ese delito indicando los códigos de ética periodísticos, ¿ya? Que podría también constituir una fundamentación en un juicio, sobre todo cuando estamos fiscalizando la labor pública o probidad funcionaria, ¿ya? Esos son conceptos importantes. Entonces, claro, la cámara oculta, acá nos dice, por ser un instrumento no es legal ni ilegal, el fin para el cual se le utilice el contenido de la información obtenida y la persona u organización involucrada son los elementos principales que van a determinar su legalidad o ilegalidad, así como el carácter ético de su utilización. ¿Ya? Esto es un fallo del Tribunal Ético del Colegio de Periodistas, no de un tribunal judicial. Entonces, acá el uso de la cámara oculta, acá dice que no es legal ni ilegal, pero tiene mucha razón en decir que va a determinar su legalidad para lo cual lo utilicemos, dónde lo utilicemos y contra qué persona. ¿Ya? Entonces ahí va ese tema, si vamos a utilizarlo para fiscalizar a una persona, a una autoridad pública, y lo hacemos dentro de su edificio público, ahí no estaríamos incurriendo en este delito del Código Penal, del 161A, porque estamos en lugar público, entonces ustedes preocúpense de eso. Ahora, claro, si están grabando a esta autoridad en su casa, yo creo y opino que están incurriendo en el delito, ya por más que ustedes puedan aludir, ¿no?, que es un funcionario público, pero resulta que ustedes están violando su privacidad, su intimidad, que es un derecho constitucional. Entonces también ustedes tienen el derecho constitucional de la libertad de informar, pero va a colisionar ese derecho con el derecho de la intimidad, de la privacidad de una persona. Entonces, eso no está 100% zanjado. Eso se va a ir dirimiendo caso a caso por los tribunales. Entonces, ahí ustedes tienen que tener cuidado. Entonces, claro, acá nos dice que la utilización de la cámara oculta, en este caso, no era totalmente falto de ética porque se estaba fiscalizando a una autoridad judicial en su oficina, que es un lugar público. Por lo tanto, se absuelve el periodista Alejandro Guillén y a su equipo investigador, por cuanto su equipo no ha, su comportamiento no ha incurrido en falta a la ética, no han cometido ninguna intromisión ilegítima o antiética en el derecho al honor o intimidad del ministro de la Corte de Apelación, ya que en este caso prevalece el interés público. Alejandra Matus también dicen que no tiene un comportamiento antiético en estos hechos. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué viene la parte contradictoria? Porque hay ciertas sentencias que en su primera parte dan el fallo de la mayoría, de lo que opina la mayoría de los jueces. Entonces acá vemos sentencia pronunciada y aprobada por Oriana Zorrilla Novaja, Alfredo Taborgo, Humberto Sumarán, Víctor Sudaye. Entonces los tribunales colegiados a veces tienen varios jueces. Entonces cuando la mayoría opina de que en este caso no se cometió una conducta antiética, ahí dictan el fallo. Pero cuando hay una persona o dos que tienen un voto de minoría, también tiene que quedar registrado en la sentencia. Por eso acá se entiende como que puede ser contradictorio, porque acá dice, con el voto de la minoría de Margarita Bastene Valladares, que a continuación se transcribe. Entonces acá sale otro fallo distinto, condenando el actuar de Alejandro Guillén y Alejandra Matus, en virtud de esos fundamentos. Entonces acá es su voto de minoría, que claro, no va a prevalecer porque la mayoría es el que tiene la razón, nos dice que el rol fiscalizador de la prensa no implica que la actividad periodística emplee métodos de investigación propios de aquellas personas que en virtud de ley o de autorización judicial estén autorizadas. Claro, porque solamente
mediante una autorización judicial, la ley le da la posibilidad a Carabineros o a la PDI de hacer estas intervenciones de teléfono, estas escuchas, ¿ya? Entonces dice que el periodista no tiene esa facultad legal. Dice que la investigación periodística debe estar inspirada en la transparencia, el trato justo y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Entonces, claro, ahí como lo está condenando por tener esa actitud de ocultar una cámara. Que se condena la conducta del equipo periodístico de Chilevisión, involucrado en este caso, encabezado por el jefe de prensa, Alejandro Guiller, integrado por transgredir de forma grave el código de ética en sus artículos 1, 8, 16, 23, 29. Entonces este es el voto de minoría de ella. Por eso que acá condena ese actuar, a diferencia de la sentencia de la parte de arriba, que es el voto mayoría. Entonces aquí ya vamos viendo la complejidad de ciertas sentencias. Y esto, hay sentencias judiciales de la Corte Suprema, que son del mismo sentido, ¿ya? Ustedes van a ver una primera parte con el fallo de la mayoría, y si hay alguna persona dentro del tribunal que tuvo una opinión distinta, va a plasmar su fallo de minoría. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de todo esto que hemos hablado? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Muy fome la materia? No, ninguna duda. No, profe. Ninguna duda, profe. Interesante, profe. ¿Cómo? Está interesante. Ah, qué bueno. Ya, qué bueno, sí, porque los temas jurídicos, la verdad que cuando uno no está metido en la cuestión, son bien fome, bien fome. Yo cuando igual tuve Derecho en la universidad donde están estudiando ustedes, también de repente me aburría mucho con estos temas jurídicos. Pero es importante que ustedes los manejen en lo que les compete a ustedes, ¿ya? Porque si ustedes van con el conocimiento de la ley para poder efectuar su labor, se van a sentir mucho más seguros y nadie les va a poder decir nada. Entonces esa es la idea, vamos a ir en cada clase nutriéndolo de ciertos artículos y normativas para que ustedes tengan el conocimiento legal. Así que acuérdense, artículo 161, letra A, ¿ya? Con eso hay que tener cuidado. Bueno, quedamos en la clase de hoy día. El fin de semana les voy a enviar entonces los correos que tengo de algunos, los temas, ¿ya? Y voy a empezar a trabajar también en la plataforma Educa, que me dijeron que hoy día ya la tenía cargada. Así que eso, por cualquier consulta me envían un correo y estamos en contacto. Igual les voy a enviar, el día domingo voy a subir la información que vamos a analizar la otra semana, ¿ya? Y acuérdense, la próxima semana comienzan ya las exposiciones, ¿ya? Sí, profe. Ya, profe. Ya, que les vaya muy bien, cuídense, Con que todo. tengan buen fin de semana. Igual. Bien. Chao, profe. Cuídense. Adiós. Chao. Chao, chao.